Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino y estamos aquí para comenzar nuestra clase virtual de esta noche. Antes de comenzar, vamos a ver quiénes nos quieren saludar. Levanta tu manita y nos das tu nombre y de qué parte del mundo te conectas para que nos podamos ir conociendo. Vamos a ver quiénes nos van a saludar el día de hoy. Vamos a ver, tenemos a Marta Andragón. ¿Puedes activar tu micrófono, mi niña? Muy buenas noches, apóstol. Bendiciones a todos mis hermanos de esta escuela, Conquistadores del Reino. Les llamo desde Quito, Ecuador. Un abrazo para todos, esperando también que este momento sea de ese alimento espiritual que deseamos todos hacia nuestros espíritus. Bendiciones. Bendiciones, mi niña. Bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta, a María Elisa. Por favor, activa tu micrófono. Buenas noches, papito José Luis. Buenas noches, mamita Patricia, sus hijos y a todos los hermanos del Ministerio Conquistadores del Reino. Les estoy saludando desde Chile, de la ciudad de Melipilla, y somos conquistadores del reino, expectantes de la palabra que Dios nos trae esta noche. Muchas bendiciones para todos, papito. Bendiciones, mi niña, que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a dejar a nuestra hermana Vilma Chávez. Hermana Vilma, ¿puede activar Buenas el noches, micrófono? apóstol. Buenas noches, mi niña. Buenas noches. Buenas noches, apóstol. Dios me lo bendiga. Dios bendiga a toda la familia pastoral. Desde acá, desde Venezuela, le habla la profeta Vilma Chávez, ansiosa, esperando con mucho anhelo esa palabra que viene para formarnos, para guiarnos, para que cada día nosotros podamos posesionarnos de lo que Dios nos está entregando. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que estamos bajo la misma conexión. Muchas gracias y expectante a todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta noche. Buenas noches, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti para que puedas cumplir con el propósito divino que Él tiene para tu vida. Ahora, mis amados, vamos a comenzar nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros, como ministerio, el Señor nos habló, nos dijo que preparáramos a un ejército de conquistadores para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. Ahora estamos entrenando personas en más de 20 países. Eh, y el día de hoy vamos a aprender sobre la intercesión. Y esta clase va a estar a cargo de nuestro amado salmista Jonathan Daniel García.
Muy buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Esta noche yo me he dado el privilegio de dar la enseñanza de hoy y vamos a comenzar con esta enseñanza diciendo que Dios tiene gente de confianza aquí en la tierra. ¿Usted se considera alguien de confianza aquí en la tierra para nuestro Señor? Hoy quiero decirle que Dios ha confiado en nosotros y nos ha conferido autoridad y poder. Y ha demostrado su confianza y ha dejado su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos gobernar aquí en la tierra. Amén. Y para que nos guíe para ejercer una función de autoridad aquí en la tierra. Y Él tiene preparado una función para nosotros. Y para comenzar la enseñanza, me gustaría que me acompañe Apocalipsis 1:6, que dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, Dios, para que gobernemos sobre la tierra, nos ha dado autoridad para gobernar la tierra. Nos ha dado autoridad y poder, como habíamos dicho, para que traigamos el orden divino donde hay caos y donde hay desorden. Tenemos ese poder de autoridad. Pero también es importante que tengamos en cuenta que cuando dice que somos reyes y sacerdotes, no solo se refiere a un título, sino que se refiere a una responsabilidad que se nos ha otorgado a nosotros. Tenemos que pensar qué vamos a hacer con esa función, con esa función que se nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer con ese sacerdocio y con ese reinado? El mundo está hecho un caos y nosotros somos llamados, la iglesia, a ejercer una función de gobernar aquí en la tierra. Y Dios nos entregó las herramientas para poder ejercer esta función, esta labor, efectiva y oportuna. Él nos delegó cómo es que nosotros debemos hacerlo. Pero hay algo muy importante que me gustaría recalcar. Cuando hablamos de ser reyes y sacerdotes, antes de que nosotros podamos ejercer reinado, antes de que nosotros podamos ser reyes, tenemos que ser sacerdotes. ¿Pero qué se refiere con que nosotros seamos sacerdotes? Se refiere a adoración e intercesión. Entonces, ahí es donde vamos a empezar la enseñanza de hoy, que dijimos que el tema era de intercesión. Pero antes de empezar con todo eso, tenemos que definir qué es interceder. Yo sé que no es algo nuevo para muchos de nosotros, pero creo que es importante empezar por ahí para entender lo que vamos a la enseñanza. Interceder es hablar, pero hablar a favor de alguien. ¿Para qué exactamente? Para obtener un beneficio, para evitar un daño. Interceder es una acción que busca el bienestar de alguien más, el bienestar, quitar el mal y que venga lo correcto para esa vida. Pero amados, quiero que se pregunte un momento, ¿qué responsabilidad hay en lo que yo digo como intercesor? ¿Qué responsabilidad hay en mi hablar como intercesor? Pero más importante que todo, ¿qué responsabilidad hay en la condición de mi corazón como intercesor? Amados, interceder es un acto de amor. Entonces, qué importante es que tengamos presente la necesidad de amar. Nosotros necesitamos amar para poder ser buenos intercesores. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo delante de Dios para poder orar por otra persona. Y para poder hacerlo efectivamente necesitamos sentir el dolor de la otra persona. Necesitamos sentir compasión de la otra persona. Estamos luchando para que el bien le vaya a esa persona y necesitamos tener un corazón que ame. Y cuando esto no es así, entonces no podemos hacer una intercesión efectiva. Y también si no tenemos un corazón que ama, entonces Dios tiene que intervenir para sanar las heridas de nuestro corazón y quitar todo lo que nos está estorbando. Un intercesor es alguien que se para en la brecha. ¿Pero para qué? Se para en la brecha delante de Dios para interceder por alguien o por una causa, esperando una respuesta efectiva. Y saben, a cada uno de los que hacemos eso se nos da el nombre de intercesor, uno que aboga, uno que defiende.
Y en el mundo eso también existe, una persona que defiende, uno que aboga. Y eso es por lo general cuando defienden una causa o están defendiendo a alguien, por lo general lo hacen a través, siempre hay palabras escritas, ya siempre hay palabras expresadas, ya sea escrito o hablado, pero siempre hay palabras expresadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros defendemos a alguien o nos ponemos a interceder por alguien, es importante lo que nosotros decimos. Ahora leamos Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Dice que la muerte y la vida, ¿dónde están? Dice que están en el poder de la lengua. Eso quiere decir que el intercesor habla y puede hablar para vida o puede hablar para muerte. Entonces, porque la lengua es un arma muy poderosa. Entonces nosotros como intercesores hemos sido llamados para hablar vida, para que se comience a producir vida y todo lo que esté produciendo muerte deje de producir muerte y comience a producir vida. Entonces mire qué importante es lo que nosotros decimos, lo que de nuestra lengua sale, ¿verdad? Ahora leamos Lucas 6:45 y dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que las palabras que nosotros expresemos tienen que ver con cómo está nuestro corazón. Entonces, si yo es como hablo vida, hablo para bien, significa que yo estoy bien en mi corazón. Pero si estoy expresando, pero si en mi boca salen palabras que no van muy bien, que digamos, significa que tal vez hay algo en nuestro corazón que tengamos que revisar. Y la verdad es que como intercesores tenemos que estar constantemente revisando nuestro corazón, constantemente haciendo un chequeo. Y tenemos que estarnos preguntando constantemente, ¿qué es lo que está hablando este intercesor? ¿Cuáles son las palabras que usa? ¿Cuál es el lenguaje que usa este intercesor? Porque interceder es una actividad espiritual. Y cuando usted intercede, se da cuenta de que la intercesión es un arma espiritual de largo alcance. Y sin importar de dónde usted esté, ya sea que esté lejos, Dios va a intervenir y podrá lograr resultados sin importar la distancia de la vez. Entonces, usted en intercesión, en la forma adecuada, es un arma poderosa de largo alcance para que se cambien los tiempos, para que se cambien las condiciones y para que el Señor revele la raíz y las causas de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, es de suma importancia esta labor y esta función. Y día a día constantemente que pareciera que se reduce el número que se reúnen en el espíritu. Es importante que estemos unidos en el espíritu cuando se trata de la intercesión. Porque entonces todos estamos intercediendo por la misma causa, porque estamos en ese ámbito espiritual. Y Dios nos está guiando, porque nosotros todos somos uno, estamos trabajando para una función. Dios nos ha llamado para ser intercesores. Y la verdad es de que tiene un solo trabajo y todos juntos formamos parte de una función que se nos delegó a todos como congregación. Pero mire qué bonito saber que somos parte de una función de gobierno. Ahora, nosotros como intercesores somos parte del gobierno del reino, porque se nos ha dado poder y autoridad. Y nosotros entendemos que Jesucristo nos dio una posición. No es que la hayamos robado, no es que la hayamos usurpado, sino de que Jesús nos la ha dado a nosotros. Nosotros tenemos legalidad y podemos tomar esa posición porque Él nos la dio. Ahora leamos Hebreos 10:12-14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Jesucristo, por su sangre, nos dio. Tenemos que entender que por su sangre nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Pero para qué exactamente? Para oportuno socorro.
cuando sea que necesitemos, podemos venir delante del Señor y llegar al trono de la gracia y ponernos a cuentas con Él, postrarnos delante de Él y acercarnos más. Y a veces nosotros pensamos que estamos cerca, pero luego el Señor dice, no, acércate más. Y entonces nos acercamos aún más a Él. Pero el problema es que muchas de nosotros no entendemos, tenemos entendimiento de eso. Entonces no nos acercamos y no le hablamos. Entonces nos separamos y andamos con temor. Pero Jesucristo nos está llamando este día como intercesores, como reyes y sacerdotes nos posicionemos. Y si usted hoy en día no está posicionado, pues es tiempo de que se reposicione. Y si usted tal vez se posiciona en otro lugar, bueno, reposiciónese de vuelta donde lo envió. Y si se salió del camino, pues vaya a la izquierda y vuelva a posicionarse donde Dios lo ha llamado. ¿Cómo exactamente vamos a reposicionarnos? A través del arrepentimiento, ya que nosotros ahora tenemos acceso ilimitado al trono de la gracia y cuando nosotros nos postramos delante de Él, Él nos regresa y nos vuelve a posicionar donde Él nos ha puesto. Nuestro Señor Jesús nos ha sentado en ese trono, en esa silla, juntamente con Él. No se baje de esa silla. Estamos sentados con Cristo. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. No se baje de esa silla, no se salga de ese trono, porque Él nos dio una posición legalizada. Él nos la entregó y nos encontramos oportuno socorro, respuesta, ayuda, provisión, todo lo que necesitamos lo encontramos ahí. Los intercesores, sean hombres o mujeres, tenemos que estar en un mismo espíritu. ¿Cómo es importante la unidad en el espíritu? No solo la facilidad de la palabra, no importa que usted es preparado o si habla muy bien, solo podremos tener intercesión efectiva si estamos unidos en el espíritu. Y no es necesario que esté en el mismo lugar, que esté juntito ahí, porque podemos estar juntos, pero no estar unánimes, porque está uno por un lado y otro por otro lado. Tenemos que estar unidos en el espíritu. Pero Dios nos dice que nos unamos en su espíritu, en uno solo, unidos por el espíritu, dirigidos por el espíritu. Pero no basta solo con eso. Necesitamos ser gobernados por el espíritu. Porque hay momentos, hay situaciones en que un intercesor, sea que esté en la intercesión sacerdotal o en la profética, que vamos a hablar de eso más después, no está teniendo los tiempos de entidad, no está entrando en comunión con el Señor, no está entrando en oración. Y nosotros necesitamos someternos al Espíritu Santo para entrar en esa unidad del Espíritu. Si todos estamos sometidos al Espíritu Santo y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces estaremos unidos en la misma causa, porque el Espíritu de Dios solo es uno. Entonces estaremos unánimes en la misma causa y la intercesión será más efectiva. Entonces, se requiere que estemos gobernados por el Espíritu, porque usted y yo sabemos que somos un espíritu con un alma dentro del cuerpo, y no dejamos de ser humanos. Por eso es necesaria la intimidad, por eso es necesario acercarnos a Él y pasar tiempo con Él. Por eso es necesario que nosotros estemos unidos en una sola causa. Ahora, un intercesor debe ser confiable, pero no solo confiable. Un intercesor debe ser altamente confiable. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Con un hermano se le va a llegar un punto donde un hermano se le va a acercar y le va a pedir, le va a contar sus situaciones, y le va a pedir que ore por él. Y a veces hay unas cosas que son más privadas, tal vez. Y cuando a usted se le compartan cosas, usted tiene que guardárselas. Tiene que asegurarse de no andarlas contando por allá o por allá, ya que se las ha confiado a usted para que lo ayude en la situación. Y hay muchas cosas que usted también va a tener que defender, porque usted está abogando. Pero hay cosas que usted va a tener que proteger. Usted va a tener que tener bien guardadito, que no se le salga de la boca. Entonces necesitamos prudencia. Necesitamos respetar el código de ser buenos confidentes. Porque nosotros se nos comparten muchas cosas, se nos entregan muchas informaciones. Se nos comparten y cuando nosotros no respetamos los códigos, luego viene el hermano y dice, no, pero yo ya no vuelvo a hablar, ya no vuelvo a decir nada. Y eso es una trampa del enemigo, porque nosotros necesitamos tener a alguien con
quiere abrirnos. Entonces, un intercesor debe tener la preparación, los que nos enseñan, pero esos detalles son muy importantes, que la gente pueda tener a todos ustedes como alguien de confianza, que pueda abrir y pueda decirles la situación que estén atravesando y puedan verlos como gente de confianza, que sean representantes del Señor y que ellos sepan que cuando vaya con usted va a guardar lo que se haya dicho. Amados, que los miren por dentro, que cuando los miren vean a alguien de confianza y que sepan que cuando les cuente situaciones, usted va a estar orando por ustedes y cuando va a estar orando por ellos y cuando esté orando por ellos no va a estar dando golpes así a los ciegos, sino va a dar golpes certeros porque está guiado por el Espíritu Santo que lo dirige. También necesitamos ser gente comprometida, que sabe guardar y defender causas, sean personales, familiares, ministeriales, sean de la nación. ¿Y qué tal cuando Dios nos revela? Cuando nosotros estamos en intercesión, va a haber cosas que Dios nos va a revelar. Y en esa situación va a ser necesario que nosotros también guardemos los planes que Dios nos dio. Recuerde que Él ha confiado en nosotros y por eso es que nos comparte cosas. Pero no podemos estar contando las cosas que Dios quiere hacer en la nación. No podemos andar contando porque Él ha confiado en nosotros. Como cuando un amigo le cuenta un secreto, no va a andar contando, porque si no ya no va a confiar en usted. Igual así es con el Señor. Dios está pidiéndonos a nosotros que esas causas reveladas, esas situaciones compartidas, en esos momentos nosotros las defendamos en su presencia, pero que también las guardemos. Que podamos defender y guardar los planes que Él tiene con la nación y no andar compartiéndolos con lo que no debemos. Porque Él tiene planes y tiene proyectos con usted, con su familia, con su casa, con su ciudad, con su nación. Y nosotros somos los que tenemos el poder y la autoridad para que esas cosas cambien. Se nos ha hablado de legislar y gobernar bajo una función de reyes. ¿Cómo? Intercediendo, parándonos en la brecha, haciendo cosas que tal vez para el mundo no se vean como muy efectivas, pero nosotros sabemos que son efectivas porque sabemos que el poder de Dios está fluyendo a través de nosotros. Ahora hay otro punto sobre intercesores que me gustaría tocar y es sobre la empatía. Amados, nosotros necesitamos sentir empatía. Seamos sensibles. Seamos, seamos personas que aman, que tengan amor en su corazón. Habíamos dicho que el intercesor es alguien que tiene que tener un corazón que ama. Así nosotros tenemos que ser empáticos. Necesitamos identificarnos con el hermano que necesita. Necesitamos ponernos, sentir el dolor del hermano para tener una intercesión efectiva. El amor es muy importante. Y no solo estoy hablando de regalos, de dulces, de flores, de besos y abrazos, que sí son muy importantes y sí ministran. Pero en este contexto estamos hablando de un amor que toma en cuenta la necesidad de los hermanos, que toma en cuenta y que cuando está en la madrugada es cierto, me acuerdo de la hermanita que está pasando esto, entonces estoy ahí en lo secreto, orando por ella. Y incluso, aunque tal vez no le puedo hablar en el momento, usted siempre se está acordando del hermano que necesita. Identifíquese. No solo dejes al apóstol José Luis o la profeta Patricia, que ellos se encargan de todos. Usted también ha sido, mandado a interceder por el cuerpo de Cristo también. Es un trabajo de sacerdocio que nosotros tenemos que hacer. Tú también eres parte del reino. Y si eso llegó a ti, eso de sentir el dolor por las personas que están intercediendo, por sentir esa empatía, muestra esa sensibilidad, muestra ese compromiso, muestra ese amor que tiene. Porque esta persona puede que estar en dolor, puede estar en preocupación, pero si yo no tengo un corazón empático y no tengo un corazón que ama y siente esa empatía, entonces no va a ser efectiva la intercesión. Pero si es así, pero si usted sí siente empatía, entonces le va a ministrar a usted. Usted puede interceder sin un corazón que ame, sin sentir empatía, pero no va a haber los mismos resultados. No va a ser igual de efectivo.
Recuerde que el intercesor toma el lugar de otro. Aquí yo y está la condición de mi hermano. Y tal vez usted va y algo y no lo veo, y usted dice, la hermana necesita esto. Entonces es un momento que el Señor me da la revelación. Por favor, interceda por mí, pero se requiere amor. Jesús nos dio unos mejores ejemplos que tenemos para intercesión. Y piensa en la cruz, cuando Él murió en la cruz. Él no entregó un pedacito, Él no se entregó parcialmente, Él se entregó completamente. Él se entregó completamente por amor a usted y por mí. Ese es el verdadero, es el mejor ejemplo de intercesor que nosotros tenemos. Hay que reír cuando hay que reír cuando se ríen, dice la palabra. Y no todo el tiempo va a ser risa. Jesús también dice que hay que llorar con los que lloran, y hay un tiempo que es para llorar también. Y si mañana me tocó reírme, en la tarde me tocará llorar. Entonces nosotros tenemos que estar intercediendo también. ¿Sabe? Jesús en el Getsemaní dice la Escritura que Jesús estaba con sus discípulos. Y era el momento en que, como estaba su alma, dice que estaba en extrema angustia. Entonces Jesús lleva a sus 3 discípulos ahí, Jesucristo les dice la condición y se pone a orar al Padre. Y luego cuando mira y los haya dormidos. Y entonces los despierta y le dice, no se vuelvan. Entonces me vuelve y sigue orando. Y cuando mira, los vuelve otra vez dormidos. Entonces los despierta y dice, ¿cómo es posible que no hayan podido velar 1 hora? Yo que lo ven que mi alma está en extrema angustia, que mi corazón se está desgarrando. Yo sé lo que. Y efectivamente él sí sabía lo que iba. Él iba a morir por usted y por mí. Y ya después sigue orando y los discípulos no se despiertan hasta que ya se lo van a llevar. Entonces, ¿a cuándo es que nosotros vamos a comenzar a interceder? ¿Cuando ya el hermano se está muriendo? No, obviamente no. Nosotros tenemos que estar prestos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar ahí cuando se da a notificar de que un hermano necesita. Usted tiene que ser el primero que va a estar ahí y decir, yo voy a interceder por eso. Y usted tiene que estar pendiente de cuando se necesita intercesión. En cuanto se dé un diagnóstico malo, cuando se entere de una situación o cuando Dios le revele, ahí es cuando los intercesores tienen que estar intercediendo. Los discípulos se despertaron y hasta ahí venía Jesús. Bendito el Señor, que nosotros no somos ese tipo. Necesitamos intercesores comprometidos, intercesores sensibles al corazón, para recibir la revelación de parte de Dios, entender, comprometernos con la causa. Dios está haciendo cosas maravillosas y tenemos que creer, porque cuando tenemos esa revelación, esa convicción, entonces actuamos conforme. Necesitamos intercesores que lleven a cabo. Porque mire, hay muchas personas que no piensan llevar a cabo. Más antes que eso, piensan en criticar, piensan en juzgar, piensan en señalar. Todo menos el estar intercediendo, el tener empatía, en llevar la carga del hermano. Y no importa que sea en su casa, sea en una reunión, donde sea que usted se congregue, pero tiene que llevar la carga del hermano y sentir empatía por él. Un intercesor también necesita fortalecer su espíritu. Necesita cada día conquistar y vivir menos en la carne. En el mundo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Necesita llevar un estilo de vida agradable a Dios. Yo no le digo perfecto, pero sí agradable a Dios. Oremos por nosotros también. Para poder interceder para alguien más, no puede interceder por la situación de alguien más, sino también está intercediendo por usted. Recuerdo que hemos dicho de que necesitamos estar en buena condición, tener buena condición de corazón. Entonces nosotros también tenemos que edificar nosotros mismos para poder interceder por otros. Necesitamos edificarnos, necesitamos íntima comunión con Dios, necesitamos estar orando, adoración, necesitamos buscarlo más. Y la pregunta es, y si nosotros nos edificamos, entonces podremos hacer la voluntad de Dios. Porque aquí está la pregunta, ¿la obra que estoy haciendo agrada a mi Padre o solo me agrada a mí? Porque a veces estamos tan ocupados
y que a veces solo nos estamos enfocando en las cosas que a mí me gustan o en las cosas que mi corazón quiere hacer, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere, no estamos haciendo su voluntad. Puede que tal vez las cosas que estemos haciendo no sean malas, pero, pero no son la voluntad de Dios, no es a lo que nosotros se nos ha enviado. Por eso necesitamos tiempo para dedicarnos nosotros, reyes y sacerdotes, intercesores, para recibir la revelación que nos conduce a la raíz de la situación, para ser efectivos en ello. Necesitamos intercesores que salen de esas atmósferas, que están listos para discernir lo que está ocurriendo, para saber qué es lo que Dios quiere en ese momento que hagamos, que hablemos, que proclamamos, que podamos, y entonces para diferenciar lo real de lo falso. Que cuando venga alguien a pedir intercesión y le pide oración y todo eso, usted no se va a desgastar, porque usted se va a apoyar en la revelación que le da el Señor y en las fuerzas que le da. Ahora, quiero hacer una aclaración. Hay una diferencia entre intercesión sacerdotal e intercesión profética. La intercesión sacerdotal es cuando a usted cuando a usted se le pide orar por algo, o sea que la hermana venga y le dice, mire, estoy enferma, necesito que usted ore por mí, entonces usted sabe lo que va y ora, y está orando para que se sane, porque sabe que la hermana está enferma. Sin embargo, la intercesión profética es diferente. Pero para explicar más de esto, me gustaría que me acompañe a Daniel 9, 20 al 23, que dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, ¿qué estaba haciendo ahí en este texto? Dice que estaba clamando por los pecados del pueblo. Él estaba intercediendo por ellos. Y en eso cuando viene, dice que se le presenta el ángel Gabriel y le dice, desde el inicio de tus ruegos fue dada la orden y se me ha enviado a darte sabiduría y entendimiento. Ahora, a ver, hermano, entendamos, ahora, y le dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, amados, entendamos la visión, entendamos la orden. Dice al principio que fue dada la orden. ¿Quién dio la orden? Jehová de los ejércitos. ¿A quién fue dada la orden? Al ángel Gabriel. Ahora, ¿cuál fue la orden? Que Daniel llevara sabiduría y entendimiento. Entonces, ¿cómo podemos entender la visión? La intercesión profética no se da nada más así. Tiene que primero entrar en intercesión sacerdotal y a través de esa, eso provoca la intercesión profética. Nosotros estamos intercediendo y entonces Dios viene y nos revela la raíz del problema o la situación. Entonces nos revela la intercesión profética. Así fue como ocurrió con Daniel. Él estaba intercediendo, intercesión sacerdotal, y después llegó el ángel Gabriel y le reveló la intercesión profética. Entonces podemos decir que la intercesión profética es cuando nosotros tenemos dirección de Dios sobre qué es lo que es. Él nos dice por qué orar y cómo debemos de orar. Dios quiere que sea establecido en la tierra. Nos dice cómo quiere que lo hagamos. Y nos dice qué tenemos que establecer. Y tenemos que levantarnos temprano para poder entrar en esta intercesión. La Biblia dice que en la cuarta vigilia, o sea, entre las 3 y las 6 de la mañana, para interceder. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos ese discernimiento que se nos revele. También, cuando no hay discernimiento en nosotros, nos van a impresionar, nos van a engañar, nos van a vender cosas, ¿verdad?
nosotros, cuando no tenemos discernimiento, es fácil que se nos vaya a engañar. Por eso necesitamos tener discernimiento para que no nos lleven en cautiverio. Vamos a dar un ejemplo aquí en Josué 9, 3 al 6, que dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuernos viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los israelitas: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Amados, Dios les había dado una instrucción. Les había dicho de que eliminaran a todos los que moraban en Canaán. Ellos iban a poseer la tierra que Jehová les había dado. Pero cuando conquistaron Jericó, se corrió la voz de lo que había pasado y dice que llegaron gabaonitas con ropas harapientas, con los sacos viejos, con los zapatos desgastados. Y usted se imagina la impresión de la imagen, ¿verdad? Lo engañaron a Josué. Dice que y los miren así, todos desgastados, todos así. Y entonces hicieron un pacto con ellos, les sentaron a comer con ellos. Tenían que haberle pedido revelación y discernimiento. En ese momento faltó pedirla. Aquí vemos la importancia de que todos pidamos y entendemos ese discernimiento. Pero mire más adelante, en Josué 9, 14, 18. Y dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, conociéndoles la vida, y también los juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después le hicieron alianza con ellos. Oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al 3er día. Llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Entonces, unos israelitas aceptaban comer con ellos, hicieron un pacto, dice la palabra, pero cuando empezaron a caer los disfraces y empezaron a caer las máscaras que ellos habían puesto, y el amor y la misericordia de Dios llega, empezaron a suceder cosas, se dieron cuenta de que ellos eran aguijones para el pueblo de Israel. Entonces, amados, necesitamos la revelación que solo Dios comparte de tantas maneras. Esa es una casa que se mueve bajo la revelación de Dios. Y si usted fluye bajo esta casa, usted también va a fluir en esa revelación. Bajo esa cobertura, bajo esta casa se activa la revelación. Y nosotros necesitamos esa revelación que de verdad nos ahorra tanto camino de perdición y de confusión. Hay una autoridad delegada. Dios no se equivoca, hermano. Se nos ha delegado una autoridad y nosotros tenemos que someternos a esa autoridad. Recuerden cuando le dije que Dios nos había dado autoridad y poder. Para poder ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado, nosotros tenemos primero que someternos a la autoridad que está sobre nosotros. Y si estamos bajo esa autoridad y nos sometemos y estamos en legalidad, entonces podremos ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado. Necesitamos más para que las tinieblas huyan, discernimiento para aquello que es una falsa apariencia, para que no estemos lanzando flechas sin discernimiento, que no nos dejemos llevar por las apariencias, que busquemos los frutos, que podamos distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque los intercesores no debemos movernos en una dimensión natural. Nosotros tenemos que movernos en una dimensión espiritual.
Y tenemos no solo quedarnos ahí, sino movernos, caminar hacia adelante, avanzar en esa dimensión espiritual. No nos queramos salir. Dios nos está llamando a hacer. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas que nos gustan, cosas que nuestro corazón se deleita, pero debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ya sea intercesión desde su casa, desde su baño, desde la cocina, usted sabrá con el lugar que se sienta más cómodo, pero necesitamos interceder bajo la dirección de Dios, lanzando flechas certeras, que pareciera que al parecer que vas para atrás, pues estás conquistando una fuerza para llegar al lugar donde debes llegar. Necesitamos crecer y madurar, porque Dios nos asigna herramientas a nosotros. Tal vez las herramientas que me dio a mí no son las mismas que le dio a usted, pero nos ha dado herramientas y necesitamos crecer y madurar para poder usarlas adecuadamente. Recuerde cuando a David le quisieron poner la armadura de Saúl, dice que era demasiado grande y no le quedaba. Ahora, no le convenía a David usar la armadura de Saúl, pero entendemos de que el punto es de que le quedaba muy grande y él tenía que ensancharse para poder usarlo. No había crecido. Necesitamos crecer para usar esas armas que Dios nos ha dado, para usar los recursos que Dios tiene para nosotros, para que practiquemos. Cada vez que los usemos, seamos más efectivos en los recursos de Dios que nos ha dado para la intercesión. Y otra cosa que necesitamos es someternos a los principios de autoridad. Y así parece sencillo, como lo decía. Muchas veces pareciera cosa fácil, pero para nosotros a veces no es tan fácil. Y damos vueltas y vueltas, porque un intercesor necesita reconocer la autoridad. Y no solo reconocer, necesitamos aceptar la autoridad que Dios nos ha puesto. Amados, Dios no comete errores. Necesitamos reconocer, necesitamos obedecer y honrar. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos llega la revelación, nos damos cuenta que cada vez cumplimos con eso, con esa mayor autoridad. Pero para llegar ahí debemos anhelarlo. Y tal vez a la primera no vamos a poder, tal vez vamos a venir todos rasguñados, pero unos tal vez más que otros, pero vamos a llegar. Hay otros que tal vez no tan rasguñados como otros, pero es porque fueron sabios. Y cuando estemos viendo los frutos en otro, la bendición en otro, nos vamos a dar cuenta que tenemos al mismo Dios, al mismo amor, para agradar a Dios, para cumplir con su amor. No se olvide que el intercesor necesita caminar en santidad. Tiene que tener un corazón que agrade a Dios, porque Él es santo. Usted y yo somos soldados militantes de un ejército de Dios. Y no estamos hablando de un ejército de bajo rango, sino militantes de alto rango. Y saben, nos han llamado para ser irreprensibles. Y para que nos llamen irreprensibles significa que tenemos mucho trabajo que hacer. Y eso a veces no nos gusta. Pero que nos encuentren irreprensibles. Para que no nos encuentren, para que no solo se encuentren probados, sino aprobados. Probados y aprobados. Y que le pueden entregar esa credencial que dice, credencial espiritual que dice, estás aprobado. Pues por gracia, por misericordia, porque siempre está el Espíritu Santo ayudándonos. Tomemos todos los recursos que Dios nos confirió. Tomémoslos y pongámoslos a la disposición de los que están. De todos aquellos que estamos haciendo para producir un efecto favorable, un efecto eficaz, certero a la causa con la que estamos comprometidos. No podemos tener autoridad sobre lo que nos tiene gobernados diferente al Espíritu Santo de Dios. Recuerden eso. Dios tiene gente confiable en la tierra. Él cuenta con usted y cuenta conmigo para esa intercesión, sea sacerdotal, sea profética o por las diferentes causas. Pero lo primero que necesita usted es que sea unido en el Espíritu, porque entonces podremos ser prudentes, podremos ser confiables, podremos ser intercesores que están lanzando flechas certeras a donde se necesita.
y sabe que se necesita y administraremos las armas y los recursos que Él nos dio. Así que me gustaría orar por usted en esta hora, porque yo siento que necesitamos prepararnos para ser buenos intercesores. Necesitamos tener un corazón que sea un buen intercesor, un corazón que ame, tener ese corazón ensanchado para poder ponernos en la brecha y decirle a Dios de que somos gente de confianza aquí en la tierra y que estamos dispuestos a cumplir con ese llamado de sacerdocio. Así que, Padre amado, hoy te damos gracias por la confianza que tú has tenido en nosotros. Y este día venimos delante de ti y nos comprometemos para cumplir con ese trabajo de sacerdocio, para cumplir con ese trabajo de ser tus intercesores. Hoy queremos pedirte, Señor, que ministres nuestras vidas, que ministres las vidas de todos mis hermanos que están aquí. Y te pido, Padre, que seas tu ministerio en su corazón para que ellos puedan sentir ese amor que necesitan con las almas, para poder ser buenos intercesores. Ese corazón que siente el dolor de las personas que están necesitando de esa intercesión que tú nos has llamado a hacer, Padre mío. Se ensancha tu corazón en esta hora, declaro corazones ensanchados en cada uno de mis hermanos que están conectados en esta noche. Ministra, Señor, cada uno de sus corazones, que puedan sentir ese amor, esa empatía y que no haya más celo ministerial, que ellos puedan sentir ese amor, esa empatía para ponerse en la brecha por cada uno de los que lo necesitan, Padre amado. Hoy nos comprometemos a ser esa gente de confianza, a esos buenos confidentes que vamos a estar, que vamos a estar metidos en intercesión y vamos a estar intercediendo por mi hermano. No solo se lo voy a dejar a los pares ministeriales o a los líderes ministeriales. Yo también me comprometo para meterme en esa intercesión que tú me has enviado y recibo, Señor, esa autoridad y ese poder que tú me has dado para poder interceder, para poder ponerme en la brecha por cada uno de mis hermanos. Padre, ministra cada uno de los corazones que están aquí. Y hoy declaro, Señor, de que ellos comienzan a ser revelados, comienzan a abrirse los ojos espirituales, comienzan a venir ese discernimiento espiritual para que ellos puedan ser efectivos en la intercesión, para que ellos puedan lanzar esas flechas certeras, para que no estén en los ciegos, sino que puedan su intercesión ser eficaz para lo que tú los has enviado, para que podamos ser esos intercesores que tú nos has confiado para ser. Así que, Padre, hoy nos comprometemos para ser esos intercesores que tú nos has llamado a ser. Entonces te lo pedimos, te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios me las bendiga, mis amados. Gracias, salmista Jonathan, por esa enseñanza tan oportuna. Sabemos que tenemos un compromiso delante de Dios, ya que Él nos ha escogido como sus ministros, reyes y sacerdotes. Y debemos de apartar un tiempo para entrar en intimidad con el Señor y estar poniéndonos en la brecha. Muy bien, hermanos, ahora quiero darles este manual de intercesión. Este manual es un manual completo de intercesión que trae varios capítulos y para que lo puedas recibir necesitas tomar una foto de esta imagen y lo tienes que enviar al número de WhatsApp donde te llegó la invitación. Tienes que enviarlo para que te lo enviemos digitalmente. Tiene que ser ahora, no se permite mandarlo hasta mañana. El código tiene que enviarse el mismo día en cuanto termine la clase, ¿verdad? Y ese código no puede mandarse a nadie más, no puede prestarse ni compartirse, ¿verdad? Estos manuales están creados para prepararnos para que entendamos más sobre la intercesión, así que trae varios capítulos que podemos aprender acerca de la intercesión. Ahora, mis amados, vamos a hacer una pausa y vamos a ver si hay alguna pregunta, si hay algún testimonio que el Señor
haya hecho en su vida. Y bueno, vamos a dar unos minutos para a ver si alguien nos va a hacer una pregunta. Levante su mano y le vamos a dar el micrófono. Vamos a darle el micrófono a nuestra amada pastora Mirlet. Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga mucho. Un gusto por aquí estar con ustedes en esta plataforma. Bendiciones a nuestro amado apóstol y padre ministerial. Y gracias por esta oportunidad que me da de dar este testimonio que quiero compartir con ustedes en esta noche. Como dijo mi apóstol, yo soy la pastora Mirlet de Barquisimeto, Venezuela. Y bueno, quiero expresarle para fortalecernos en la fe, en este testimonio tan hermoso que quiero compartirles esta noche. Hace como un mes, mi teléfono celular se me dañó. Era un teléfono pues que reúne todas las condiciones, ya que con él se hace todas las cosas que hacemos a nivel ministerial. Lo que es tomar las fotos, por allí veo la escuela, también tengo hijos ministeriales en otros países y de verdad que cuando él comenzó con un daño en la pantalla, hasta que se dañó totalmente. Cuando me tocaba la escuela esa semana con mi apóstol, yo estaba un poco triste, no por lo económico que significa el teléfono, sino por todo lo que significaba, pues no poder tener esa comunicación con muchas personas y a la vez no poder ver la escuela. Y yo le comenté, yo le dije, ay, apóstol, mire, tengo un teléfono prestado porque el teléfono se le dañó la pantalla y el teléfono es un teléfono nuevo, si se quiere. Tenía un año conmigo, un teléfono de muy buena calidad y no puedo ver las clases. Me habían prestado un teléfono y me prestaron también el manos libre para poder oír porque tenía el audio dañado. Y mi apóstol de una vez me dio una palabra y él me dijo, hija, ¿sabes qué significa eso? Y yo me quedé pensando y él me dijo, significa que el Señor te quiere dar un nuevo teléfono. Y yo dije, amén, amén. Pero a veces nosotros podemos expresar con nuestra boca, sí, amén, lo creo. Pero un teléfono acá en Venezuela, pues no hay esa facilidad de adquirirlo. Sobre todo porque estamos en un nuevo año, los vuelos acá estaban cerrados, no habían envíos, tantas cosas que podíamos tener, que nos dificultaban tener un aparato nuevo. Sin embargo, yo dije, amén, lo creo. Y él me dijo, esa semana tenía asesoría con él y él me dijo, mi niña, te voy a dar una semilla. Y yo soy muy profética, yo creo mucho en la palabra, yo creo cuando el Señor me habla y con mucha más razón a través de mi autoridad, ¿verdad? Yo le dije, sí, yo creo en esa semilla, yo creo que sí el Señor tiene para mí algo mejor. Aún así, salí con mi teléfono a diferentes lugares que pudieran repararlo y en ninguna parte pude encontrar la pantalla del teléfono. ¿Sabe por qué? Porque yo a veces, no solo yo, a veces nos cuesta creer que tenemos algo bueno, pero el Señor quiere algo mejor, porque pensamos mucho en los recursos económicos, en cómo lo va a hacer el Señor y en todo eso. No encontré la pantalla y me vine otra vez a mi casa. Y le comenté a la pastora Glendy, que es una de mis hermanas y de mis hermanas en el ministerio y que también está acá en la plataforma. Le dije, hermana, no encontré la pantalla. Y ella me dijo, quédate tranquila, Dios te quiere dar un teléfono nuevo.
Y yo dije, Señor, 2 personas, pero yo no entiendo si mi teléfono estaba nuevo y era un teléfono bueno. ¿Por qué tú me quieres dar un teléfono nuevo? Usted se imagina eso. Esto da risa, pero así somos nosotros. El Señor nos quiere dar algo y todavía en nuestro corazón, pero ¿por qué me vas a dar uno más nuevo? Yo quiero aquel viejo. Eso no, solamente nosotros hacemos eso, ¿verdad? Bueno, tomé esa semilla que me había dado mi apóstol y yo dije, yo creo que esto está bendecido, que es multiplicado, que tú vas a enviar la provisión de lo que haga falta para complementar, para completar esto, para adquirir el teléfono. Bueno, pasaron los días, yo seguí con mi teléfono como un mes, pero con una paz y una tranquilidad de que el Señor lo iba a hacer, porque ya 2 personas me habían dado esa palabra. Bueno, de una manera maravillosa, el Señor permitió que yo comprara el teléfono. Ya era casi que el único teléfono que quedaba en un centro comercial. Fui a comprarlo y me dijeron, no, no hay. Y bueno, me fui a mi casa. Yo le dije, Señor, yo me moví de mi casa porque aquí estaba el teléfono. Pero cuando íbamos llegando al estacionamiento, el muchacho nos llamó que no se había dado cuenta que quedaba uno. Nos regresamos, pude comprar el teléfono, de verdad que fue un regalo del Señor. Sí es un teléfono mejor que el que tenía y más nuevo, de mejor calidad para hacer la obra del Señor, porque lo que me daba mucha alegría es que mi teléfono es el que se usa para todas las cosas que se hacen dentro de la congregación. Y me siento muy contenta de que eh, debemos activar nuestra fe cuando nosotros recibimos una palabra de parte de nuestra autoridad. Debemos ser sinceros, tener esa confianza y tener ese amor de confiar que podemos expresarnos, porque en realidad mi teléfono se dañó de una manera casi que inexplicable, pero todo en el Señor tiene un porqué y realmente Él quería bendecirme más, así como lo dijo mi apóstol, así como Él lo expresó, mi niña, el Señor quiere regalarte un nuevo teléfono. Y para la gloria y honra del Señor, muy agradecida con mi apóstol por ese amor de padre y muy agradecida de verdad por todos los que oraron por mi teléfono y por ese Dios maravilloso. De verdad que siempre quiere darnos más de lo que nuestra mente pueda esperar. Los amo mucho, los bendigo y de verdad les agradezco ser parte de esta escuela tan maravillosa. Dios los bendiga. Gloria a Dios. La gloria sea siempre para el Señor. Bendito sea Él, porque Él siempre cumple con cuidarnos y ser mi proveedor. Él es Jehová Jireh, mi proveedor. Ahora vamos a dejar a nuestra amada profeta Corina. Hola, hola, bendiciones, buenas noches a todo el remanente del Señor. Bueno, yo aquí la verdad es para testificar, ¿verdad? De lo del viaje pasado que hice a Los Ángeles, que sé que mi apóstol, ¿verdad? Papá José Luis me estuvo llamando, pero ese día, justamente ese día, estaba ocupada, ¿verdad? Sí estaba escuchando, pero cuando yo quise prender el audio no se pudo prender para nada. ¿Verdad? Y a la misma vez estaba como que trabajando, pero digo yo, no, yo voy a dar este testimonio un día de esto. Entonces, bueno, todo pasó, ¿verdad? Que cuando fui a hacer el culto, bueno, me invitaron, ¿verdad? A la iglesia Betel. Fue un tiempo maravilloso, un tiempo muy poderoso de parte del Señor, un derramamiento del Espíritu Santo tan poderoso que una señora de que es 75 años, yo recuerdo muy bien, empecé a ministrarla, ¿verdad? Porque yo llamé al frente, ¿verdad? Que quien quería que orara por ellos, ¿verdad? Hablé sobre las coronas, ¿verdad? Y viene, separaron varias parejas y todo, pero lo sobrenatural fue
que como aquella señora de 75, casi 80 años, fue llena del Espíritu Santo y la señora, o sea, saltaba, brincaba, no parecía una persona mayor, ¿verdad? Pero fue muy poderoso. Muchos niños jóvenes, también hice el llamado a los jóvenes, a los niños, ¿verdad? Para orar y activar en ellos, ¿verdad? El Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? Y poder orar que recibieran la llenura del Espíritu de Dios. Entonces, todo fue maravilloso, pero pasaron también muchas cosas ahí mismo en Los Ángeles, ¿verdad? Que de repente en un desayuno nos encontramos desayunando, estamos comentando, ¿verdad? Con mi esposo, porque el trabajo de él es traer carros. De repente sale una señora, ¿verdad? Y se pone a platicar con nosotros. Le preguntamos que de dónde es. Dice que de Honduras, de La Ceiba. Ok, viene ella y empezó a contarnos de que ella era uno de esos jungles, yo no sé cómo que le llaman, los que andan en la calle como zombies, algo así, si han escuchado sobre ellos. Dice ella que en eso, dice que ella acaba de salir de ese problema porque se le acercó una persona llena del Señor, ¿verdad? Y le habló la palabra y todo eso. La verdad, ella ha sufrido mucho, perdió un hijo aquí en Honduras, se volvió loca. Entonces, en ese mismo tiempo, ¿verdad? Ella nos pide oración también, ¿verdad? Por ella ahí mismo en el restaurante. Y wow, fue un derramar del Espíritu de Dios en esa señora, era una morenita, que wow, digo yo, Dios, digo yo. Y la verdad que desde un principio, cuando a mí me están invitando al viaje, yo no quería ir al viaje. Mi esposo y mi hija me decía, sí, mamá, que vamos, que vamos. Fue algo tan sorprendente porque luego después también fuimos a orar por la abuelita de mi hija que le habían detectado cáncer, le estaban haciendo quimios y el siguiente día le iban a hacer radioterapia, yo no sé, otra también, otras cosas que le estaban haciendo. Y ese día ella le habla a mi hija y se da cuenta que nosotros andamos por ahí y vamos a orar por ella. La señora recibió al Señor y el siguiente día, bueno, yo a papá José Luis le mandé el testimonio, ¿verdad? Como el siguiente día cuando ella fue al médico, le dijo al médico que ya no necesitaba más ni las quimios, ni radioterapia, no sé qué era lo otro. Eh, entonces le dijo que no, que ya estaba sana del cáncer y la gloria sea para el Señor. Entonces todo ese tiempo de viaje fue tan impresionante y ver cómo Dios nos mueve de un lugar a otro sin que nosotros mismos tengamos ni siquiera el conocimiento, sino que Él es quien hace las cosas, Él es quien hace la agenda, ¿verdad? Él es quien prepara todas las cosas. La verdad fue impresionante. Luego viniendo de allá, el siguiente día aquí mismo en Honduras, vamos y nos veníamos de casa a comer a un lugar de pollo Popeye, acá el americano. Y había un señor sentado en una esquina, me dice el señor que fuera a orar por él, que tenía cáncer. Me levanto y solo de los primeros pasos y empiezo a sentir yo misma aquel fuego del Señor. Fui a orar por él, ¿verdad? Le pregunto cómo está, que si era cristiano, que dónde se congregaba. Me puse a platicar con él así y de por último él viene y me dice que tenía cáncer de próstata. Y en eso me puse a orar. Le pregunto, ¿quiere que ore por usted? Sí, me dice, claro que sí. Vine yo y puse mi mano en su estómago y me puse a orar por él. Y fue algo tan impresionante también, la verdad, de parte del Señor. ¿Cómo podemos ver que Él hace como Él quiere con las personas? Y lo bueno es afinar nuestros oídos a la voz del Señor, como estaba, ¿verdad? La clase de ahorita, como ser un intercesor. Y es muy poderoso, la verdad que el amor a las almas es lo que nos menea a todos los lugares. Bendiciones. Eso era lo que les quería compartir, ¿verdad? De que nos dejemos usar por Él, de que afinemos, permitamos que los oídos, ¿verdad? Espirituales siempre estén abiertos, porque yo sé que Dios siempre lo quiere hacer, ¿verdad? Donde sea. Hay mucha gente allá afuera que tiene mucha necesidad del Señor y la verdad que Dios lo quiere hacer y por eso nos está preparando
como instrumentos para Él y dándole gracias a mi apóstol, ¿verdad? Que cada vez que yo voy de viaje o algo, siempre le pido a Él la cobertura y sé que esa cobertura es tan poderosa, ¿verdad? De que nos abraza, nos cubre y nos arropa ese manto y el poder de Dios, ¿verdad? Hace como quiere. Bendiciones a todos. Buenas noches. Bendiciones, mi niña, la gloria y la honra sea para el Señor, pero es bueno dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada Marta Tamayo. Bendiciones, apóstol, y a cada uno de los hermanos que están conectados. Y yo también tengo un testimonio y a la vez que usted, o sea, pues entre testimonio y que usted me diga si es intercesión lo que yo hago. Hace cuenta, mire, en la primera iglesia que yo estuve duré 9 años y en esa iglesia primero me dieron como maestra de niños, de escuelita bíblica y después de cuneros, se le llama aquí a los que son más bebés. Ya después se me dio el liderazgo del ministerio de niños. Pues el Señor me mueve a otra congregación donde estaba pues allá en Mexicali, que en esa duré 3 años. Y llegando también me dan el de maestra de niños. Y ahorita, pues ya a los que me conocen, pues que han escuchado mi testimonio, pues me mudé aquí a mi ciudad de donde yo soy originaria, Guasave, Sinaloa, México. Y aquí, haz de cuenta que estaba una hermana de maestra y pues me dijo que si yo quería ser maestra, pues que lo iba a platicar con la pastora y todo eso. Y yo estuve de acuerdo que sí, o sea, le dije, pues lo que he aprendido de usted, apóstol, que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, pues como dice la palabra y como usted siempre nos hace hincapié, pues que siempre tenemos que, como esa porción de la palabra, atesorarla, pues sí, así servir de gracia. Y hace cuenta, a mí siempre el Señor cuando me pone a interceder, me pone por cosas específicas. Y una de esos siempre son los niños, la juventud, o sea, pues por todo, de los niños de todo el mundo y todo eso. Y yo siempre he tratado de enseñarles valores cristianos, principios bíblicos, pues a como la palabra de Dios nos ordena y nos manda. Y por eso le pregunto que si también eso tiene que ver con la intercesión, como la clase que nos enseñó ahora el maestro Jonathan. Eso hace cuenta, le digo, es bueno. Sí, mi niña, es muy importante el que nosotros estemos orando por protección y dirección de las nuevas generaciones, porque el diablo anda muy interesado en desviarlos del camino. Entonces, nosotros tenemos que cuidar de todos los miembros de la congregación, tanto los adultos como los jóvenes, como los niños. Pero los niños están siendo más influenciados por los juegos y tantas cosas, ¿verdad? Así que es muy importante el interceder por ellos, que le pongamos un vallado de protección y pidamos al Señor que no se salgan del camino, que sigan en el camino del reino para obedecerle al Padre, ¿verdad? Es muy importante levantar intercesión por los niños. Sí, por eso le hacía esa pregunta, pues porque ahorita yo he visto, pues así, o sea, percibo en lo espiritual y se ve, como dice en lo físico, pues como
De hecho, aquí pues al estado de Sinaloa, México, que me cambié, aquí la verdad, o sea, está muy fuerte todo, todo lo malo, pero hay muchos niños de 12, 13 años, tanto niños como niñas ya metidos, se podría decir, en prostitución, en drogas, en alcoholismo, mucho, mucho, en brujería, todo eso a pequeña edad, apóstol. Y siempre como eso es como, no, yo no digo como, o sea, carga, sino digo una preocupación, o sea, como ocupación de estar intercediendo, pues por la niñez, por la juventud y la adolescencia. Pues como le digo, a mí el Señor me pone en específico, intercede por esto. Y ahorita para mí eso ha sido como desde que llegué aquí, lo estar intercediendo por la niñez. Así es, mi niña, qué bueno. Bendito sea el Señor que solamente escúchalo y déjate usar. Bien, ahora vamos a darle el micrófono a Joana Ramírez. Amén. Buenas noches, apóstol. Buenas noches, hermanos, siervos del Señor. Mi nombre es Giovanna de Perú y quería testificar con respecto también a la intercesión. El Señor es grande y Él pone en sentir en nuestro espíritu orar en cualquier situación, ¿no? En cualquier anhelo que el Señor tenga también en el momento. Por ejemplo, hace poco, el día domingo, me enteré que el papá de un hermano, que es joven, estaba internado en el hospital con unas bolas grandes que le salió en el rostro, varias bolitas grandes. Y me comentaba que el papá de este joven era católico, o sea, nunca tuvo un real arrepentimiento o acercamiento con Dios, y que tenía un carácter muy fuerte también. Y su hijo está teniendo un discipulado conmigo, en la cual también le presenté el libro que llevan aquí, del Ministerio Conquistadores del Reino, y está muy buscando mucho el crecimiento espiritual, y de un momento a otro pasó esto. Yo me enteré recién el domingo y ese día me puse a orar por el Señor, por el papá del joven. Y hoy, para la gloria de Dios, ya tenemos la buena noticia, ¿no? De que él se encuentra estable, ya está bien y que el día de mañana va a estar con su familia nuevamente. Pero algo ocurrió mucho más allá de la sanidad, gloria a Dios, es que su corazón de este varón, porque este joven siempre me decía que su papá era muy rígido, muy tosco, y a raíz de esto él tuvo depresión también. Gracias a Dios, él ya fue libre de la depresión, pero tiene secuelas porque esto ha quedado como una especie de maldición generacional. Y me comentaba que a raíz de que él tuvo una visita con su papá en el hospital, notó un cambio en su carácter. Su corazón está más ablandado, ¿no? Y nosotros comprendemos que cuando el Señor, pues, a veces nos va a poner en enfermedad, es para afligir y cambiar nuestro corazón, ¿no? Así como al rey Nabucodonosor. El orgullo, la altivez, Dios utiliza estas cosas como prueba y también a la vez como para que cambie nuestro corazón, para que encuentre el Señor humildad dentro de la persona, cambie, trate el corazón, en otras palabras. Y esto es lo que hago que quería testificar y, y lo maravilloso que es Dios realmente, ¿no? Entonces sigamos manteniéndonos firmes en orar porque el maligno también usa muchas artimañas para que nosotros nos desviemos y dejemos de orar. Pero cuando estamos bien afianzados al Señor, cuando nos reunimos, cuando estamos avivando al Espíritu, siempre vamos a estar dispuestos al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, mi niña. Sabes, es importante ya que el Señor tocó el corazón de este señor, visitarlo, porque cuando el Espíritu Santo te toca, ablanda su corazón, pero hay que visitarlo y hay que hacer una liberación en él para que sea completamente libre y le pueda servir al Señor, para que venga a los pies de Cristo. Así que hay que seguir trabajando. Bueno, ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada hermana Iris Orellana.
Dios le bendiga, apóstol, y a todos los que están conectados. Eh, Mi llamada está desde Boston y quería testificar, ¿verdad? Que antes de llegar a esta escuela y supiera de esta escuela, el Señor había dado a mi vida un sueño donde yo veía a un varón, ¿verdad? Con una Biblia muy grande en sus manos y yo le seguía, ¿verdad? Y me daba unas palabras aquel varón y me decía que iba a hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué a esta escuela me invitó una hermana y yo había estado clamando al Señor porque la verdad me han pasado tantas cosas. Yo he pasado por iglesias donde puedo decir que ha habido religiosidad porque realmente pues yo entiendo ahora, ¿verdad? Que eso era lo que se manejaba porque en una de las primeras iglesias donde vine a dar aquí en Estados Unidos, porque yo soy de Guatemala, pero resido aquí en Boston, vine a dar una iglesia eh, donde no se creía en los dones, tampoco en el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando alguien habla en lenguas, pues lo callan, ¿verdad? O lo sientan porque pues no les gusta, ¿verdad? Pero yo cuando iba a la iglesia, yo solo iba a llorar, a llorar, a llorar. Entonces le empecé a pedir al Señor que pasaba, ¿verdad? Y que si me permitiera pues salir de ahí, si era por qué yo me sentía así. Pues el Señor me habló a través de sueños y me dirigió a otra iglesia. Llegué a esa iglesia en la cual pues empezaron muchas cosas de confusión en mi pensamiento, ¿verdad? Eh, y llegué a otra iglesia donde también pues se estaba manejando mucho la religiosidad y yo no entendía, pero yo soy de las personas que cuando llega a una iglesia, si hay normas, me apego a ellas, ¿verdad? Por mucho que pues no las comparta, pues yo le dije al Señor, si tú quieres que yo use el mantelín, pues me lo voy a poner, pero tú sabes, Señor, que a mí no me gusta, yo hablando así con el Señor, no me gusta, pero si tú me estás mandando aquí, pues en obediencia me lo pongo, porque dijo la hermana que aquí nadie se sube sin que no tenga el mantelín, una cosa en la cabeza, ¿verdad? Entonces, está bien. Yo lo hice, hermanos, pero resulta que pasaron una serie de cosas en las cuales, pues, yo no entendía, quizás en mi madurez espiritual, y luego, pues, nos quedamos aquí haciendo células en la casa, lo cual, pues, después el Señor mostró un ángel tocando la punta de esta casa, y pues no entendía tampoco hasta que, pues, se abrió un lugar aquí en donde, pues, ahora por misericordia estamos como líderes, ¿verdad? Pero lo que le quería comentar que la escuela también ha sido una gran bendición y las clases que llevo recibidas, pues honestamente me ha aclarado tantas dudas, tantas preguntas que le había hecho al Señor y sobre todo al primer día que hablé con el apóstol, eh, al segundo día en la madrugada yo recibí ya un sueño, lo cual se lo voy a contar ahí en privado al pastor, al apóstol y, y me dio tanta curiosidad porque después de hablar con él fue como que ya el Señor me lo estaba dando como, como una guía ya hasta en mis sueños, ¿verdad? Entonces, Dios bendiga al apóstol, ¿verdad? Porque me imagino cuánto trabajo ha de tener ministerialmente y con ese amor, con esa amabilidad con el que da todas estas clases, ¿verdad? A mí me llena realmente y me anima a seguir adelante porque tiene eso de que por yo estaba realmente debilitada, pero me ha dado fuerza de que sí puedo seguir adelante. Tengo tres niños, una de 5 meses, pero yo le digo a mi esposo, Dios no pone cargas las cuales no pueda llevar y pues aquí estoy tratando de estudiar, tratando de, de avanzar en los caminos del Señor. Así que gracias, apóstol, por su apoyo, por haberme tomado como hija. Yo estoy agradecida con Dios y luego con usted
por haberme dado esta oportunidad. La gloria y la honra sea para nuestro Señor. Y nosotros somos humildes servidores del Rey que estamos aquí para servir al cuerpo de Cristo. Todos los ministros deben de servir y eso fue lo que dijo el Señor. El que quiere ser más grande entre ustedes tiene que servir a los demás. Así que nosotros solo hacemos esto como un ejemplo de lo que Jesús mandó a los ministros de lo que deben hacer. Sin importar en qué parte del mundo estén, nosotros debemos de tener ese amor por el cuerpo de Cristo y ayudarles a avanzar. Así que aquí estamos como ministros del Señor, sirviendo como conquistadores del reino. Gracias, mis amados. Hemos dado por terminado nuestra clase de hoy y vamos a regresar mañana para que podamos continuar, pero quiero bendecirlos. A ver, tengo una manito más aquí, Alba, Pastora Alba Colindres. Apóstoles, que no logré tomar la imagen de la clase. Ahí está mi niña, Gracias, apóstol. para servirle. Bendiciones. Bendiciones. Bien, entonces nos vamos a dar por concluido. Los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el poderoso nombre de Jesús. Mañana les estaremos enviando la invitación para que podamos participar de la reunión de mañana.